cosa es escribir, decir cosas que te parecen graciosas, y otra es escribirle a alguien cosas para que los diga en un medio de comunicación que generen risa. Eso es como un salto importante. La diferencia entre un hobby y un trabajo es que el trabajo paga tus cuentas. El hobby es algo que te puede reconfortar espiritualmente, te puede llenar en el alma, pero no te paga las cuentas. Naciste en Malvin, pero después te fuiste para el Parque Posadas y veraneabas en Melo. ¿Podemos hablar de una infancia ecléctica? Sí, veranear en Melo es como Es muy ¿qué loco. le pasó? ¿Qué le pasó al muchacho? Sí. No te querían en tu familia y te mandaban para allá. Sí, lo que pasa es que mi familia es de Melo. Yo soy el único nacido en Montevideo de toda mi familia. Incluso de mis sobrinos y gente que vino después de familia. Recién ahora se han venido para Montevideo el resto de la gente. Mi familia, mis padres son nacidos en Cerro Largo y vinieron a Montevideo tempranamente, 69, 70, 71. Mi hijo trabajó mucho tiempo en radio y se vino para acá y músico. Así que lo que pasaba es que la mitad de mi infancia la pasaba allá por cuestiones de que ellos no tenían con quién dejarme, y no había nadie en Montevideo. Claro. Entonces yo estaba muchos meses con mi abuela y mis tíos allá. Y después... Ni siquiera en Melo ciudad, en campaña. Más bien en campaña. Sí, mi recuerdo de Melo son poco, no, tengo pocos amigos de Melo incluso. He ido a bailar, carnaval, que es la mejor época para hacer algo en Melo. Pero la verdad que lo que más me gusta es Cuchilla de Melo, se llama, que es cerca del paso de los Quileros. Frontera con Aceguá, frontera seca. ¿Y de gurí los veías pasar a los Sí, Quileros? sí. De hecho, mi tío... La imaginación debe explotar para un niño, es ¿no? hermoso. Ver eso. Vos ves allá en la cosa ahí, en bicicleta, y decís, ¿por qué andan en bicicleta? Te preguntás porque la gente normalmente en campo anda a caballo, ¿no? Claro. Y claro, cuando andaban muy cerca, cuando se los veía en bicicleta, porque estaban pasando muy cerca, porque obviamente la frontera estaba custodiada por... Estoy hablando de la época de los militares, así que todavía era un poco más peligroso el asunto del bagallo, ¿no? Que podía costarte un poco más que simplemente que te sacaran el contenido. Claro, que sería lo de menos. Ahora, ibas a mencionar a tu tío y te corté. Porque mi tío Lalo, que iba mucho a Aceguá a traer lo que es en todo el mundo, en Cerro Largo y en Frontera, que es ir al otro lado a traer las comidas y las cosas para un mes, unas semanas y todo lo demás. Y lo hacía en bicicleta también, quiero decir. Lo hacía, no era un quilero, porque el quilero trabaja para vivir de eso, vende eso para otras personas. Incluso llevando esas garrafas inmensas que es una obra de ingeniería propia, porque los tipos se ponen 2, una tercera, más todas las cosas de comida adelante. Es increíble cómo pueden con eso, y sus piernas, haciendo 40 kilómetros, porque hasta Melo son 40, 45 kilómetros, o sea, y una parte de esa lo hacen sobre tierra o campo, que cualquiera que haya andado en bicicleta en campo sabe que no es fácil. Para O sea, nada, y menos teniendo que equilibrar todo eso. Sí, equilibrando, sabiendo que una garrafa si se te cae también tiene cierto peligro. No, es insólito lo que hacen los quileros, que creo que todavía siguen funcionando bajo la ley uruguaya de vivamos con esto. Claro, que son pintorescos y nuestros. Sí, la pequeña empresa, el concepto de pequeña empresa. Ahora, ¿cómo era, si no tengo mal entendido, de gurí, por ejemplo, ibas a Melo y contabas, o a campaña, y contabas lo que era tener que llegar a tu casa y tomarte un ascensor, un medio de transporte muy particular, para llegar a tu apartamento? Sí. Y en Montevideo, en Parque Posadas, contabas lo que era ser 6 personas en hectáreas a la redonda. El Parque Posadas, yo nací en Malvin, como dijiste, pero de verdad no tengo recuerdos de Malvin. Vivimos en Malvin hasta que el Parque Posadas se hiciera. Se inauguró en el 73, yo nací en el 73, pero el bloque 2, que es donde yo estaba, recién estuvo pronto en el 74. Así que yo vivía en el Parque Posadas, que son 11 hectáreas, 10 edificios, cerca de 10.000 habitantes, y me iba a campaña donde en 45 hectáreas había 6 habitantes. Genial. Era como... Se te partía la cabeza de estar todos juntos, cerca, coso, ruido. El Parque Posadas es hecho por el Banco Hipotecario, así que las paredes tienen algo de paredes japonesas, esa cosa casi de arroz, que escuchás demasiadas cosas de lo demás, a pasar a la distancia de poder de gritar y que nadie oiga. De hacer caca en la cañada sin que nadie te moleste. Y por ejemplo. Qué lindo. De tomar agua del aljibe. Y contarle a la gente del pueblo más cercano, que es Pueblo Noblía, y bueno, en verdad Villa Noblía y Pueblo Soto es el pueblo más cercano, que es una calle casi de cowboy, es una calle con habitantes de este lado y de este lado. Y ya está, y ni siquiera una cuadra para allá. No, debe ser
8 casitas y 8 que son todos muy cercanos a los campos de ahí, que son los campos de mi abuelo Farías, que era bastante, tenía mucha cosa por ahí. Y Noblía, Villa, contarle a la gente que yo tomaba ascensor, decían, ¿qué? ¿Qué es el Claro que es ascensor? para arriba. ¿Qué hubo? ¿A Y dónde tenés decía, que este subir? montevideano nos está jodiendo, era esa onda, no me creían. Y tener que convivir con esta doble identidad de ser el montevideano para ellos. Y cuando le contaba a la gente de Parque Posadas que no había electricidad en campaña, decían, ¿cómo pueden? ¿Cómo? ¿Y no lo miran en la tele? El agua con el jibe, sacaba el coso, pozo, tirabas. Estás jodiendo también. Por Tampoco te supuesto, creían. ¿y cómo te limpias cuando haces caca? Ponías el agua en el coso y Y tirabas vos. Y te bañabas así también, ¿no? Hay gente que paga por eso en Cabo Polonio y yo lo hacía gratis. Cientos de dólares increíble, por sí, día. Sí, hermoso, hermoso. Ahí vivías con ese mundo de contrastes y pensaba en algo que me dijiste alguna vez o que nos dijiste ahora en la previa de Nosotros nos del programa. conocemos, Dante, quiero decirle que puede haber Sí. revelaciones que Tremendas. capaz que no son para esta hora. Desgarradoras. No, pero vamos a las 11 de la noche. Envíalo más tarde. Pero en Parque Posadas, y entre mucha gente, entre muchos gurises, en algún momento empezar a jugar con el humor te empezó a dar una identidad. Sí, por supuesto, por Y supuesto. en campaña, ¿el humor no es una forma de matar el tiempo también? ¿No te obliga la falta de industria del entretenimiento a generar cosas Sí, sí. que te hagan entretener? Sí, totalmente. Sí, yo sentí eso y sabes que sentí que la importancia de la radio para mí, porque no hay otra forma de comunicación que la radio. Claro. No hay otra forma. O sea, se compran muchas pilas de las grandes y se escucha radio. O sea, incluso hasta hoy. Incluso ahora con telefonía celular y todo lo demás, hay lugares que no llega el celular, pero la radio siempre llega. La voz de Melo está ahí. O sea, escuchando los telegramas para ver si te nombran a vos por si necesitan algo. Esa idea de que la radio no es simplemente un acompañamiento, es la única señal de contacto con el universo exterior. O sea, Claro. ese tipo te está diciendo, atención, Lalo, llega Vaquillona a la ruta. Y esa información era imprescindible para saber que se venía la Vaquillona que había que carnear. O sea, de verdad, la radio, para la gente de campaña, y me imagino que ahora también, era un elemento imprescindible para la vida, una amiga, un compañero de vida. El hombre que está del otro lado de la radio es alguien muy querido y muy respetado. Entonces, escuchar mucha radio para nosotros es muy importante y escuchar mucha radio de Brasil, que es un mundo distinto, que van todo como muy... que no entendía nada, pero me encantaba esa dialéctica de a mil por Tiene hora. otra musicalidad. Mucho. A pesar de que la frontera está ahí, son Sí. unos metros, pero ya cambia totalmente el coso. Vos sabés que me hiciste acordar, está bien, el Carnaval de Melo no es de desfile de escuela de samba al estilo Ahora de últimamente Artigas. se ha vuelto un poco más, sí, no es eso, pero es un desfile, sí. No, pero iba a otra cosa, que en Artigas a mí me han dicho la gente de las Sí. escuelas de samba que han tratado de hacer el enredo en español y que no tienen la misma musicalidad, No, que han sido los años no. menos atractivos de los enredos, que Totalmente. tienen que ser en portugués para Sí, que fluyan. Y quiero volver a la radio. Cuando hacías móviles desde la Laguna Merín, Sí, señor. cuando tenías armado ahí y transmitías, ¿te sentías ese tipo importante? Eras un adolescente, pero ¿te sentías ese tipo que...? Ni tan adolescente, ¿no? Tenía, bueno, ¿Cuántos años no sé, fue en el 96, ya tenía 20 y algo. Bueno, está bien. Ahora, acá la Yo adolescencia sigo va hasta los 30 y pico. asumiendo mi adolescencia hasta el día que nació mi hijo, que fue hace 6 años. O sea que más o menos Perfecto, estábamos ahí. eras adolescente entonces. Todavía era un adolescente Pero cuando tardío. cambias de lugar y pasás de la escucha al Ah, protagonista de la radio, pues Opa. con mucho respeto, con mucho respeto por la función. Eso es una herencia familiar, porque mi viejo trabaja en los medios de comunicación desde siempre, es músico, y la idea de uno está arriba del escenario, no es más que nadie, simplemente le tocó en este momento estar siendo el maestro de ceremonia de un show, y cuando se apaga la radio sos de nuevo el mismo tipo. Tenés que presentarte como un gran show, pero siempre desde el lugar de respeto y admiración de ese lugar, que estuvo lleno de grandes talentos antes que vos y que no podés hacer macanas para que siga habiendo grandes talentos después que vos y no la cagues, ¿verdad? Básicamente. Así que, pero jamás sentí una situación distinta que la de qué bueno llegué a este espacio en el que yo escuchaba y que ahora mucha gente me está escuchando. Y me pasaba que mucha gente, cuando yo nombraba mucho a estos lugares típicos como esto que te decía recién, Noblía, Pueblo Soto, lugares que incluso para los de Cerro Largo no son del todo Populares. Entonces, que los nombres
es un orgullo. Y a mí me llenaba de orgullo porque es una cuestión de pertenencia. Los que no aparecen nunca en los medios de comunicación, normalmente son gente que necesita mucho el medio de comunicación. ¿Sabías que Víctor Hugo Morales dice que ese fue uno de los secretos de su éxito en Argentina con el relato? Que empezaba a dedicar en los partidos de la selección argentina, la formación de Argentina se le dedicamos a los de Pueblo Soto, a los de Novilía, pero de Argentina, esos lugarcitos. He visto que últimamente se está haciendo bastante acá, eso. Miré de dónde venía la No sé, eso lo ha contado en alguna oportunidad, de que lo consideraba como parte de las cosas que lo hicieron generar un diferencial y que hizo que la gente se sintiera más cercana a él. ¿Y cómo te sentiste cuando hiciste Radio Montevideo? Que además fuiste una radio tradicional, estabas en Sarandí en una época, ¿no? Sí, primero trabajé en Metrópolis FM. Metrópolis, perdón, primero. Con Diego Grossi y Pavo Bianco haciendo producción y guiones y saliendo al aire con personajes, que fue el inicio del humor como profesional, o sea, cobrando por eso. Hasta ese momento yo ya escribía humor y hacía humor entre amigos, esto como forma de superar el silencio o de tener una identidad. Por supuesto, en un grupo. por supuesto. Sí, por supuesto, la identidad de grupo es importante. Y empezar a trabajar en Radio Montevideo ya fue como empezar a jugar en la cancha grande y además con dos personas que ya estaban muy metidas en los medios de comunicación. Ya Diego ya había hecho unipersonales, o sea, ya había trabajado mucho tiempo en Telecataplum, Biplop, ya era un tipo muy importante. Y poder escribirle a él fue como, bueno, vamos bien, ¿no? Porque una cosa es escribir, decir cosas que te parecen graciosas y otra es escribirle a alguien cosas para que los diga en un medio de comunicación y que generen risa. Eso es como un salto importante, es como un salto al vacío en algún lugar. Si lo pensás mucho, no lo haces, es como... te pones a medir todas las consecuencias de eso. Claro, lo mejor es ser inconsciente. Por supuesto, por supuesto. Sí, creo que la virtud de la juventud es la inconsciencia, ¿no? Lo que nos pasa a los viejos es que, y no me asumo como tal. No, apenas hace 6 años dejaste de ser adolescente. Es que empezás a medir demasiado consecuencias de cosas, ¿no? Por eso es importante gente joven en cualquier medio de comunicación y en cualquier espacio cultural, porque son los que terminan tomando decisiones arriesgadas, porque a las personas viejas se le hace así la cabeza y empiezan a medir las consecuencias de amigos, gente que le puede molestar o cosas que pueden herir. Y no pasa, menos en el humor. El humor necesita necesariamente ser transgresor, necesariamente joder a alguien. Si no rompe algún huevo, entonces no es tortilla. Vamos a tomar un café y después vamos a hablar de eso. ¿Cómo no? ¿Lo conoces? Si no rompe algún huevo, el humor, no hay tortilla. Sí. ¿Cómo te llevas con la frase, con eso no se jode? Me la paso por el mismo lugar que hago, la misma sartén en donde hago las tortillas. Con eso no se jode, en verdad es de la persona que lo recibe. Porque estamos en una época en la cual parece que el con eso no se jode o el eso que decís a mí me ofende, obliga, no sé si a que tengas esas consideraciones por persona mayor, que decías hoy, ¿no? Lo de limitarse y no meterse en esto o en lo otro, o porque la sociedad va a ser descarnada desde sus redes para decirte sos homofóbico, sos antivegano, sos no sé qué. O simplemente, no, yo opino lo contrario y bla, bla, bla. No hay que ir más a los stand-up de Muniz. Por supuesto. Sí, el estar al borde de la cuerda floja y que te empujen es una sensación cotidiana, ¿verdad? Pero, ¿por qué se el da escarnio el está ahí. fenómeno? ¿Por qué se da el fenómeno? O sea, ¿dónde está la falla? Yo entiendo que hay una falla en que haya gente que no se sepa reír. Sí. También entiendo que a veces el humor, según desde qué lugar se hace, puede tener una intención agresiva. Sí, claro. Sí. Aún así me parece válido el humor. Sí. Pero vos te dedicás a eso, vos lo perpetrás cotidianamente. Claro. Sí. Vivo de eso. O sea, yo vivo de eso. Tengo una cafetería, pero yo vivo de la comedia. O sea, mis ingresos con los que pago las cuentas es con la comedia. Así que tomo decisiones conscientes de que lo que estoy haciendo puede generarme dificultades a la hora del ingreso económico. Quiero decirlo, lo pongo esto bien claro porque cuando la diferencia entre un hobby y un trabajo es que el trabajo paga tus cuentas. El hobby es algo que te puede reconfortar espiritualmente, te puede llenar en el alma, pero no te paga las cuentas. Lo mío es todo, o sea, me paga las cuentas y es lo que me llena el alma. Entonces tomo decisiones que me llenen el alma. Yo trabajaba en televisión y no hago más televisión porque no me llena el alma. O sea,
y tampoco mucho los bolsillos, todos los que trabajan acá lo saben. Pero Y no es humor. hago lo que tengo ganas de hacer. Entonces, en consecuencia, me la banco. Yo sé que hay cosas que joden y que hay cosas que molestan, pero hay una hipersensibilidad para cualquier cosa en las redes sociales hoy en día. Una hipersensibilidad para lo que sea, especialmente en las redes sociales, pero lo que hace que eso se traslada un poco al mundo debajo. Sin embargo, en el escenario, que es donde hago stand-up comedy, el público tiene otra actitud. Yo no sé si es porque van a ver un show de comedia, entonces hacen el clic y saben que lo que está sucediendo es un hecho artístico basado en el humor, en donde todas las observaciones terminan con una situación de humor, o porque el comediante, yo como comediante no permito que avasallen mi principio artístico, que es, bueno, el que está hablando soy yo, y si no te gusta está bien, podés hacerme tu reclamo, incluso no venir más. Pero sigue siendo un hecho artístico. Eso es una cosa que debe considerarse como tal. Es un hecho artístico que tiene como fin hacer reír al público. Ok, listo. Leí creo que era humorista argentino, no quiero errarle, por eso no cito el nombre, pero decía que en realidad el problema era algo así como de contexto. Sí. Decía, o de público al cual está dirigido el humor que estoy haciendo. Si yo estoy haciendo chistes sobre X y a vos te ofende que yo haga chistes sobre X, lo que pasa es que vos no tenés que estar en mi público. Claro. Pero que porque a vos te ofenda yo tenga que dejar de expresarme, es censura. Es censura, sí. Claro. Y se dan fenómenos que me intriga preguntar de tu opinión, porque, por ejemplo, habrás visto la polémica que hubo hace un par de años sobre el humor en carnaval. Sí. ¿Cuál de todas? Claro, bueno, sobre que en algunas situaciones había una chica trans saliendo en un conjunto de humoristas, hacía algunos chistes que a algunos le podían resultar más graciosos o menos, pero ella se sentía protagonista de un espectáculo. Sí. Sin embargo, hubo personas que le fueron a explicar por qué se tenía que sentir ofendida del humor que ella disfrutaba hacer. Sí, las redes morales altísimas. Exacto, pero de repente hay humoristas en radio que hacen chistes mucho más gruesos. Mucho más. Y ahí se entiende que sería censura. Pero con el carnaval sí se le puede decir al carnaval no te expreses de esta manera. O vamos a potenciar, que eso se hacía desde la Intendencia, vamos a potenciar otro tipo de expresión en el carnaval. ¿Cómo se ve desde el lugar de los creadores eso? Sí, es interesante porque en verdad ahí debe haber también una cuestión de la apropiación de la gente sobre el hecho, ¿no? El carnaval es la forma de humor más popular, ¿no? Entonces, y nacida de la transgresión más absoluta. Sí, sí, sí. De la subversión de roles. Totalmente. Lo que pasa es que el pueblo cambia también, ¿no? Y sus formas de pensar cambian. Y muchas veces el protagonista no se da cuenta de los cambios que están sucediendo en la sociedad. El humorista, el comediante, no debería estar ajeno al sentir de la gente. Más cuando es una forma tan popular como el carnaval. En el sentido de que uno está siendo la voz del pueblo en algún lugar. No quiero ser demasiado exigente con esto, pero estás mostrando lo que está sintiendo la gente. ¿No? Supuestamente es eso lo que hacemos. De una manera graciosa, es contarlo de otro lugar. Es las mismas cacas que vive el mundo, nosotros las vivimos, pero nosotros le damos una vuelta de tuerca para transformarlo en algo que por lo menos nos alienta la vida un rato, que es, me puedo reír de esta desgracia espantosa. Entonces, en el carnaval muchas veces se quedan un poco en el tiempo de lo que está pasando con el mundo. No la ven. Lo que le pasó a Gaiman, ¿cómo se llamaba? Sí, no me acuerdo quién era el que lo hacía, pero sí, claro, hacía un personaje que era un superhéroe, ahí va. Que se lo comieron vivo. Y lo que pasó es que en el carnaval durante, no sé, 50 años se reyeron de eso. Lo que pasa es que en realidad y en un momento no se rieron más. Lo que pasa es que ahí creo que entra otra cosa, y vamos a lo de las redes. Hay un carnaval que no se ríe más de eso, que es el del Teatro de Verano y el de los 5 tablados que están de Boulevard Artigas hacia el este y de Avenida Italia hacia el sur, donde no se ríen. Trillas el resto de Montevideo y con Gaiman yo te puedo asegurar que la gente hacía chilenas y lagrimeaba de risa. Yo estoy de acuerdo. El problema es que hay unos que tienen acceso a los lugares de toma de decisiones y dicen, de esto no se puede hacer chistes. Sí. Y no les importa que la mayoría se ría. Sí, eso es cierto. Eso es cierto y hay que atenderlo también y escucharlo. No hay que ser necio tampoco, ¿no? Absolutamente. Porque capaz que tiene razón, ya no vale más la premisa de reírse de los homosexuales de manera exagerada, porque hay homosexuales en todos los órdenes de la vida y nuestra cotidianidad y se pueden que no sentir son incómodos. así. Pero que no son así, que no están representando de verdad el hecho. Entonces lo que está haciendo es fomentar el estereotipo de... ¿no? Un poco también la comedia tiene como una responsabilidad que es, ¿estamos fomentando el estereotipo de tal valor, sí o no? ¿Y qué queremos hacer con eso? ¿Hacer reír, sí o no? Son preguntas que hay que hacerse. Yo no tengo muchas verdades absolutas sobre casi nada. Pero yo sé que cuando me subo al escenario estoy representándome a mí. Entonces
no hago chistes de mariposones porque no me representa a mí. Ahora, si alguien quiere hacerlo y hay un público que quiere aceptarlo, y yo trataría de que el público crezca para que no acepte más ese clase de humor, porque me parece nefasto a mí. Pero Claro. entiendo que hay mucho público que... Yo hago stand-up desde el Cerro a Bella Unión, desde el Cerro hasta Carrasco, amigos. Y la gente del Cerro se ríe mucho más fácil que la gente de Carrasco. Porque los juicios a priori, o sea, los prejuicios, los tiene mucho más lavados y le chupa un egg cada una de las cosas que uno puede decir. Sin embargo, el de Carrasco tiene tanto prejuicio sobre todo lo que está alrededor que no se ríe. Quiero decirle, amigo, usted que es pobre como yo, es más feliz que la gente, de Carrasco. Te vas a quedar sin trabajar en el Carrasco, Pero no te van a llamar. no hay forma de hacer reír a la gente de Carrasco. Prejuiciosamente están viendo todos los peros sobre las situaciones y no se ríen. Ni siquiera con chistes sobre Astori que deberían reírse. Bueno, en fin. ¿Harías chistes sobre un fulano que va un día a comer panchos y come tantos que no puede comer un pancho más por el resto de su vida? Depende. Sería reírte de vos mismo. Sí, yo no... Quiero saber cómo fue esa experiencia, cómo puede alguien comer panchos hasta llegar a esa No, saturación. están prohibidos los panchos en mi casa. ¿Por qué? Juan, mi hijo ¿Cuántos de 6 comiste? años... No, comí muchos días, muchos panchos. Porque mi padre, don Muniz, no hacía comidas, ningunas. No Mi cocina. vieja se había ido a Melo por temas laborales durante muchos días. Y yo era chico y no sabía cocinar tampoco. Entonces mi vieja hacía panchos con puré, panchos con pan, panchos cortados para que parecieran pildoritas, todos los trucos del pancho, hasta que en un momento me explotó la térmica, me imagino que vinculado a un tema emocional, que no estaba mi vieja tampoco, y trácate, lo tranqué y un día vomité los panchos y no comí más panchos hasta cuando cumplí, creo que en el 93, que haber cumplido 20 años, una cosa así, que mis amigos hicimos un cumpleaños y me trajeron panchos y onda, ¡come panchos! Pensando que yo había superado. Ah. Y me sentí Y el muy mal. estómago se hizo un nudo. Porque además si le pones a pensar, no sabemos lo que tiene un pancho dentro. No es una comida, no es que sepamos de todo lo que Pero comemos te lo quedó que como tiene. una fobia y Juan no ha podido disfrutar de un pancho No, en sus 6 años de Además vida. él va a los cumpleaños y dice, no comí nada porque había panchos. Y es como que me siento orgulloso de que le transferí todos mis problemas. Sí. ¿Para qué tiene uno hijos si no es para desahogar Para transferirle todos sus traumas. Pero en el pancho tengo una claridad absoluta de que no... Ahora inventaron esto de panchos glamorosos en como carritos como recopados. Sí. Y ese mismo pancho que se compra en el carrito a la salida del baile de cumbia. O sea, el coso es la igual. misma cosa. Alguien que me haga un pancho a mí en mi cara y que prepare y dice, no, estas son carnes de no sé qué, coso, y me lo haga, yo te lo como. Bueno, te digo que hay. Los hacen en Canelo en Slime Guy 2. Dale, Y buenísimo. los hacen Vamos con para ahí. curry, con esto, con lo otro. Vos y que haces los es viajes verdad. por las fiestas, Yo, tráeme perfecto. panchos. Me quedan un par de cosas para preguntarte. Viste que ya apareció Nati ahí a hacer el 2 de redondear. Salud. Pero hace mucho tiempo, no sé si hace mucho tiempo, pero hace un tiempito venís trabajando con Robert Moré. Sí, señor. Tienen una dupla creativa que les funciona muy bien. Muy bien. Pero sin embargo siempre se venden como una amistad nacida del desprecio mutuo. Por supuesto, porque la verdadera amistad es la que puede jugar sabiendo que hasta dónde llegas sin lastimar, que es algo que ya no pasa, porque la gente está tan sensible que no puede aceptar un comentario hiriente sin saber que no lo está hiriendo, que está haciendo un chiste. Eso es la comedia. Eso es la señal del deterioro cultural. Sí, claro. No poder entender que hay cosas que son metáforas. Totalmente. ¿No? Sí, hemos perdido la capacidad de la ironía y la metáfora. Uruguay era un país que era muy avanzado en la ironía. Un país muy inglés en el sentido de que tenía un humor muy elevado en ironía. Hoy haces una ironía y la gente va directa a la lectura 1, que es exactamente la que no Es tenés la que literal. leer. Es la otra la que tenés que leer. No te estoy pegando un piñazo. Mirá, observá, analizá la jugada. No, siempre se queda en el primer coso. Entonces, claro, obviamente, el primero parece una agresión. El segundo lo que tenés que hacer. O al revés, el primero parece una caricia y en verdad lo que tenés que analizar es que te estoy pegando un cachetazo. ¿No? Ironía, sorna, no funciona. En un chiste siempre hay una verdad. Que esto es muy importante. Siempre hay una verdad. El tema es analizar dónde está la verdad. Si está en la premisa, en el pie, en el remate, en la forma en que lo estás diciendo. Hay una verdad siempre. Y hay mucha mentira alrededor para poder construirlo. Hay exageración, hay mucha invención arriba de un chiste, pero hay una verdad de fondo siempre. Por eso es que lo de que hablábamos hoy sobre el carnaval y sobre alguna forma de humor,
hay que analizar dónde está la verdad de ese chiste. Ujú. Si está el desprecio al trans o si de verdad nos estamos riendo con el trans. Claro. No, hay programas de radio que no se ríen jamás con, se están riendo de. Ujú. Sí, programa de radio, programa de televisión. Sí, y totalmente. Pero hay programas de espectáculos. radio que son muy escuchados, hace muchos años que llevan mucha audiencia, que solamente se tratan del desprecio al oyente. Y Pero sin con embargo Petinati funciona. trabajaste en televisión. Por supuesto, trabajé en televisión y admiro mucho su trabajo y lo que me hizo a mí. Petinati me enseñó mucho sobre la construcción de personajes. Yo trabajé en radio, en Radio Futura, que era el director artístico, y yo hacía humor y hacía personajes. Y él fue el que me fue enfocando para que fuera más efectivo en mi forma de humor. Es muy bueno, tiene muy buena manera de enseñarte y de decirte. Después no comparto nada sobre sus valores, sobre lo que hace arriba el escenario en su escenario, pero no tengo por qué compartirlo, ¿no? Pero siempre refuerzo la idea de que me enseñó muchísimo porque es fácil caer en el estereotipo de pegarle a Petinati, ¿verdad? También. Pero de verdad Que como cualquiera fue tiene un gran matices. docente sobre cómo hacer humor. Él era un gran comediante y un gran humorista en radio cuando trabajaba con Figares y después en la primera etapa cuando se fue y se abrió solo haciendo personajes. Y luego tomó un camino más de la comunicación De con la talk show. gente, una especie de talk show. La última. En el medio de toda esta vida de humor y todo lo demás, ¿cómo entra a tener una cafetería como Ganache? Diana entra porque nos conocimos por la comedia. Yo estaba haciendo una gira de comedia con una marca de cervezas por todo el país y cuando llegamos a Colonia ella estaba trabajando ahí, vio el show Y no se rió. y no se rió para nada. Y yo después le pregunté, me dijo, no, la verdad que no me gustó, pero me lo dijo en serio en la cara, cosa que capaz que fue más Y valorable. no había metáfora ni ironía. No, fue derecho. No, la verdad que no te presté mucha atención. Bueno, eso es un gran incentivo para cualquier comediante. No te reíste, ¿sabes cómo te vas a reír? Es como... ¿Y lo lograste? Y sí, se sigue riendo todos los días. Creo que la gran herramienta de seducción para los que no somos agraciados físicamente es hacer reír a la gente para conquistarla, ¿verdad? En el baile estaban los que estaban, lo que eran las minas decían, ay, ¿cómo está ese tipo? Y yo que venía atrás y hacía chistes y hacía, y bueno, alguna cosa levantaba, como la rémora del tiburón. Ese que quedaba. Gracias por la visita. Gracias. Me río.